Buenas tardes. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Les estamos hablando desde aquí, desde San Juan Pueblo, Honduras. Mi nombre es Victoria Núñez, a través del programa Mujeres con Propósitos. Estamos transmitiendo por medio del Ministerio Radial K2 a través de este programa, y vamos a estar hablando bajo el tema la justicia social en la iglesia. La justicia social en la iglesia. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecirnos, pueda hacer una de bendición esta palabra a nuestras vidas. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por un día más y por esta palabra, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Padre, que toque nuestros corazones y sea para cambiar nuestras vidas, sea para llenar nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, toca nuestras vidas, bendícenos. Bendice esta radio, Señor, y bendice todo el que va a escuchar, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos, como les dije, a hablar de la justicia social en la iglesia. Vamos a estar buscándolo allí en Mateo 25, 35. Mateo 25, del 35 al 40. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Fuiste forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y vestiste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor nos está hablando a la iglesia, es una palabra, es para la iglesia, que no tenemos que hacer diferencias en nuestras clases sociales. La justicia es el deseo constante y permanente de entregar a cada uno lo que es debido. Este principio exige una distribución justa de los recursos y procura el bien correcto de acuerdo a la ley y la obligación y los derechos por igual. Esto no quiere decir que uno es más que otro, sino que todos somos iguales. La justicia de Dios es uno de los atributos menos considerados en la actualidad, incluso hasta en la iglesia. Mayormente queremos escuchar otro tipo de mensajes. Queremos escuchar de misericordia, queremos escuchar de la grandeza del Señor, pero cuando toca el tema de la justicia de Dios, nadie quiere escucharlo o nadie quiere hablar de ese tema. La ira de Dios aborrece la injusticia. Pero dice aquí, ¿por qué hablar de un Dios justo? ¿En qué consiste esta justicia? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué hablar de un Dios justo? Porque Dios era justo. Dios era una persona. Jesucristo, cuando vino a la tierra, miraba a cada uno por iguales. Pero decir que Dios es justo se apoya en la convicción de que Dios actúa en la historia del hombre. Desde los tiempos antiguos, desde los tiempos, Dios actuaba en el hombre, pero nos deja plenamente en libertad de accionar.
nos deja plenamente en libertad de escoger si nosotros queremos ser justos o no queremos ser justos. Él no nos impone. Esto simplemente ha dejado sus estatutos y sus mandatos para que nosotros los sigamos, para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y no nos impone que nosotros seamos justos, pero sí espera que nosotros hagamos lo que Él hizo. Cuando se habla de justicia de Dios, uno se imagina que Dios está pesando el bien y que está pesando el mal, que está administrando justicia. Claro, está administrando la justicia porque Dios es uno de los perfectos administradores. En el Antiguo Testamento, ahí se describe la justicia de Dios. En numerosos pasajes de la Biblia, la justicia de Dios es la manifestación de Dios mismo. Es Dios manifestándose. Ahora en las iglesias cuesta que haya justicia. Nos miramos unos con otros, nos miramos de un modo diferente. No miramos al hermano con el amor que Dios está diciendo ahí. Que si me diste de comer, que si me diste de beber. Está Él hablando de que nosotros tenemos que ver al lado donde nos vamos a sentar en una iglesia y tenemos que ver la necesidad del hermano. Tenemos que ver, no simplemente con orar, no simplemente con decirle, sí hermano, tocarle el hombro, sí hermano, estoy con usted, estoy orando, no se preocupe, estoy orando. Pero el hermano a veces no solo necesita que usted solo ore, sino que si usted tiene ahí en su casa, tiene unas 2 libras de arroz, por decirle, ¿por qué no puede compartir? Yo sé que usted va a decir, pero yo estoy en la misma situación, yo no puedo. Pero si tienes algo que compartir, tienes algo que dar en tu casa, tienes algo que poder de lo que Dios te ha dado, poder darle al otro. Y también venimos y en las iglesias nos estamos peleando puestos. Si Dios ha nombrado a uno los usa de una manera, a otros los usa de otra manera, y así el Señor nos va usando de diferente manera. Pero no nos ponemos a pelear. Nos ponemos a pelear por quién va a cantar bonito, por quién va a dirigir. Y empezamos a hacer que en las iglesias esté el odio, el rencor, la falta de rencor, porque empezamos a ver con discriminación a los demás. La justicia social es una de las cuestiones fundamentales en la Biblia. Dios creó al mundo y a la humanidad. Dios creó una vida. Dios creó la felicidad para que su pueblo fuera feliz. La Biblia habla de los oprimidos. La Biblia habla de los que estaban oprimidos, de que el Señor llegó a darles libertad a los oprimidos. Y de eso te está hablando el Señor en esta tarde. Que busques al oprimido, busques al que está resentido, al que tiene aquella falta de perdón, porque no se le ha dado la oportunidad. No se le ha dado una oportunidad. Y no ha podido salir a veces de sus problemas. O no hemos podido ayudar. Dice aquí en la palabra, estuve en la cárcel. ¿Sabe dónde están los verdaderos amigos? ¿Sabe cuándo se conoce un verdadero amigo? Cuando no importa lo que hayas hecho y creen que necesitan visitarte en una cárcel. Porque te vas a despojar de muchas cosas, de tu comodidad, para ir a ver a tu amigo que está en la cárcel, para ir a ver a tu amigo que está oprimido, porque estar en la cárcel está como en un pozo donde no tienes salida, un pozo donde no puedes salir, donde no puedes hacer nada. La única dependencia tuya es de los que están afuera, de los que te pueden ver, de los que te pueden buscar, de los que te pueden llevar algo, de los que te pueden llevar una palabra, que te pueden dar una fortaleza. Pero a veces nos olvidamos de los oprimidos que están en la cárcel, ni siquiera los vamos a ver. Y la gente empieza a preguntarte, y vas a una iglesia y estás muy cómoda en tu casa, y estás muy cómoda en la iglesia peleándote puestos, y estás muy cómoda en la iglesia viendo a los demás los errores, pero no te levantas a hacer algo por aquella persona, no te levantas a ayudarle, no te levantas a darle la mano y decirle, aquí estoy, así como Dios te está buscando, yo te vengo a buscar.
Y te vengo a ofrecer ese Dios que me ha libertado y que me ha sacado de la opresión del pecado. ¿Cuál es la opinión, dice, cristiana de la justicia social? La Biblia enseña que Dios es un Dios de justicia. En Deuteronomios habla de la justicia de Dios. Todos los caminos son caminos que conducen a rectitud. Además, la Biblia apoya la justicia social mostrando interés y cuidado en los más necesitados, en los que más necesitan de nosotros. En el necesitado es lo que la Biblia habla. La Biblia hace referencia a los huérfanos, a la viuda, al extranjero. Esto es gente que no era capaz de valerse por sí solo, que no era capaz de levantarse por sí solo, que necesitaban una ayuda. De esta gente está hablando el Señor en este pasaje de Mateo 25. La nación de Israel era gobernada por Dios mismo. Por tanto, Él tenía el cuidado de favorecer a las clases más desprotegidas, a las clases más pobres. De eso se ocupaba nuestro Señor en este tiempo, cuando la iglesia primitiva. La iglesia primitiva venía y vendía todas sus propiedades y las compartían todo justo. Yo no te estoy diciendo que tal vez hagas eso en este tiempo, pero te estoy diciendo que lo que el Señor puede hacer en tu vida, tú puedes compartir con tu hermano. Tú puedes darle este trabajo a tu hermano. A veces en la iglesia la gente tiene muchos dones y tiene muchas cosas que hace en su vida también secular. A veces tiene tu hermano unas manos tan bellas que Dios les ha bendecido para hacer, te voy a poner un ejemplo, algo sencillo, un pastel. Pero a veces tú prefieres írselo a dar a una marca reconocida que ir a decirle a tu hermano, ¿puedes hacerme el pastel? Sabiendo que con aquel trabajo que tú le vas a dar, lo puedes sacar de alguna necesidad. Sabes que tu hermano puede hacer alguna decoración, pero no vas a buscar al decorador de más prestigio de la ciudad para pagarle las grandes cantidades. Y no vas a buscar el humilde que está ahí en tu iglesia, que está ahí a la par tuya, que está ahí orando, que está viendo tus problemas, que a veces a través de aquella persona has recibido bendición, pero no, estás viendo, no, este es pobre. Esto no significa quieres tú tener al mejor, tal vez al mejor decorador, o tal vez al mejor que hace los pasteles, y tal vez aquella persona humilde que ha estado en tu iglesia, que está ahí en tu iglesia, lo puede hacer y quizás lo haga más rico. Pero no, ponemos nuestras miradas a otros lados. Mateo 25 menciona del cuidado de estos mismos hermanos más pequeños. En la epístola de Santiago 1:27 habla. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que guardarnos sin manchas, sin arrugas del mundo. Tenemos que ver que Dios nos use y tenemos que ver con nuestro testimonio que otros se puedan convertir. Que otros digan, sí, mi hermano es justo. Dice la palabra que por causa de los justos los días se han acortado. Sea usted ese justo. Sea usted ese justo del que habla la palabra, de la que está hablando la palabra. Sea usted ese justo del que habla la palabra. Así, por justicia social queremos decir que la sociedad tiene la obligación moral de cuidar de aquellos menos afortunados. Este es un mandato, es individual, pero nosotros lo queremos hacer que lo haga otro. Agarramos como que esto es una pelota y se la tiramos al otro. No, que lo haga el otro. Que lo haga el que está gobernando. Y nos echamos muchas culpas.
Cuando Dios te está diciendo aquí en la Biblia, te está dando un mandato individual, te está diciendo que cuides y protejas los desamparados. Te está diciendo que la justicia social en la iglesia y afuera es una obligación moral, es una obligación tuya y mía. Es una obligación tuya y mía cuidar del desamparado, del menos afortunado. Y eso es lo correcto. Porque la Biblia habla de cuidar los pobres. Habla en la palabra, cada cristiano le exhorta a hacer lo que puede para ayudar a los demás, para ayudar al necesitado. Las bases para tal mandato bíblico se encuentran en el segundo de los principios y mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces es lo menos que hacemos. A veces es lo menos que hacemos, amar al prójimo. Lo que hacemos es acusarlo. Lo que hacemos es tirar miradas y mirarlo mal. No tenemos amor. Y dice la palabra que si aún viendo a aquel que tienes cerca no lo amas, ¿cómo vas a tener amor para amar al Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Y en la actualidad, la justicia social reemplaza lo individual con lo gubernamental. Esto política lo único que hace es que hace que hayan resentimientos. Que te resientas en tu corazón y que digas, ¿qué le pasa a mi hermano? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué no me ayuda? Tenemos problemas en todas las naciones. No hay una tan sola nación que no esté pasando por las injusticias de la justicia social que debe de haber en cada nación. Hemos nacido para que Dios nos dé la justicia, una justicia verdadera. Una justicia donde dice ahí que Él cuida. Una justicia que cuando nos paremos ante el trono de la gracia, nos vamos a parar la iglesia y Él nos va a empezar a decir, ¿qué hiciste? Se va a separar los cabros de las ovejas, los cabritos de las ovejas. Todo aquel que no tuvo en su corazón ni un poquito de justicia. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando estés frente de Él y le digas que no pudiste ayudar a tu hermano y Dios sabiendo que lo podías hacer? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Cuando el Señor te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Sabías que tuve hambre y no me pudiste dar comida. Sabías que tuve sed y no me pudiste dar de beber. Sabías que necesitaba vestirme y no lo hiciste. ¿Qué le vas a decir? ¿Te has puesto a pensar, iglesia? ¿Qué le vas a decir al Señor cuando esté delante de Él? No vas a saber ni qué decir, ¿verdad? Y peor si te aparta para el lado de los cabros y no te aparta para el lado de las ovejas. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cosas que no mirábamos, las estábamos viendo. Las injusticias, la maldad se ha incrementado. Pero nosotros que estamos en la fe, tenemos fe de que Dios va a tocar el corazón a las iglesias. Miren, les voy a contar una historia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado.
Eran unas personas que estaban en la iglesia. Una hermana tenía dinero y la otra no. La otra es una mujer humilde. Pero la hermana que le hablo, que era pudiente, vendía artículos. Se llevaba muy bien con la otra, con la más pobre. Y vino un día y le dijo, la pobre, que necesitaba comprar un televisor y que lo iba a ahorrar para comprarlo. Y vino esta hermana y le dijo, no se preocupe, yo tengo ahí en el lugar, en mi tienda, vaya a traerlo. Tiene la prima, llévelo. Y se lo llevó. Empezaron a pagarle bien y todo. Pero hubo un día que la hermana que tenía su tienda se cayó, anduvo en el mundo. Y la otra siguió perseverando. Oraba por aquella otra mujer. Y las oraciones del justo pueden más. Mire, a veces necesitamos de los pobres y de los más necesitados oraciones. Aquella mujer pudo regresar a la iglesia. Se reconcilió y volvió. Pero venía amargada. Venía endurecido su corazón. Venía siendo injusta. ¿Y qué pasó entonces? Un día la otra hermana pobre perdió su trabajo. Su hijo perdió su trabajo. Y ya solo debían 3 cuotas para ese artículo. Y la hermana la empezaba a ver mal en la iglesia. Empezaba a estar incómoda. Yo no te digo que regales tus cosas si tú vendes algo. Pero si tienes la justicia de Dios, ¿por qué no esperas y vas con amor? ¿Y por qué no oras y le dices en el nombre de Jesús que Dios te provea para que me puedas pagar mi deuda? Y miren, un día vino aquella hermana enojada y fue a la casa de la otra. Y le dijo que necesitaba que le diera sus 2 cuotas ya. Aquella hermana no pudo. Entonces me voy a llevar la tele. Se la llevó. Los hijos de la otra hermana, de la pobre, quedaron enojados, con su corazón dañado. Pensaron que no era justo que se lo llevara, que por qué no le daban más tiempo. ¿Por qué si tú eres dueña de algo? No es que estás regalando las cosas, pero ¿por qué no esperas? Estamos hablando de una justicia, de la justicia de Dios. ¿Cómo te vas a parar enfrente a dar un testimonio si eres a veces injusto hasta con tus propios hermanos? ¿Por qué no pudiste dar tiempo? ¿Por qué no pudiste decirle, sí, voy a esperarte? Pero recuerda que yo también tengo compromisos y necesito. ¿Por qué actuar tan así sin tener a Dios? Y estamos diciendo que estamos en la iglesia. Y estamos diciendo que estamos hablando la palabra de Dios. Y estamos diciendo que honramos al Señor. Pero queda largo de lo que estamos haciendo. Dios era justo. Y Dios cuidaba a las viudas, el huérfano, el extranjero. Y hoy le añadimos otro poquito más. Añadimos a las personas necesitadas que no tienen un trabajo y que necesitan oración y que necesitan que tú le ayudes para que Dios le provea. Pero si tú tienes ahí cómo invitarle algo, sabiendo que Dios te ha bendecido, ¿por qué no lo haces? No es que vas a regalar tu trabajo, porque aquí en este momento que estamos viviendo, no todo el mundo está solvente, pero el que está en Cristo está bendecido. No importa que no haya, pero tienes a Dios. Tienes a Cristo en tu casa. No importa que no tengas un tiempo de comida, pero tienes a Cristo. Tienes esa fe que Dios va a proveer. Tienes esa fe que Dios va a mandar sus ángeles. Porque aunque Dios ahorita no esté gobernando como gobernó a su pueblo Israel en los tiempos antiguos, aunque hoy estemos teniendo un gobierno de hombres,
Dios todavía se está preocupando por lo que a ti te hace falta. A Dios todavía le preocupa lo que a ti te hace falta en tu casa, lo que a ti te hace falta en la iglesia. Debemos de levantar con poder y con gloria. Dice la palabra en Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Sobre ti, iglesia, ha caído la gloria de Jehová. Ayúdale a levantarse al más necesitado. Ayúdale a levantarse al más pobre. Ayúdale en el nombre de Jesús. Necesitamos que la justicia de Dios sea descendida a través de la iglesia, a través de los cristianos. El castigo de los impíos será eterno. Su estado no puede ser alterado. Así la vida y la muerte, y el bien y el mal y la maldición se pusieron delante de nosotros. Pero es usted y yo el que vamos a decidir qué vamos a seguir, si el bien o el mal. Elegir nuestro camino es decisión tuya. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo va a ser nuestra fin? Iglesia, dice Mateo 25:40: y respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si tú le haces un daño a alguien, se lo estás haciendo a Dios. Se lo estás haciendo al Señor, porque Él está viendo tu injusticia. Necesitamos hablar de la justicia social. Este es un tema que aquí en nuestro ministerio de Radio Kadosh hemos estado hablando, los predicadores, toda esta semana, porque es un tema importante que se necesita cubrir en las iglesias, la justicia social. Mis hermanos, yo les digo que procuremos hacer lo bueno, procuremos seguir lo que dice esta palabra. La justicia social es una cuestión fundamental en la Biblia, y Dios la creó para que seamos diferentes, para que el pueblo de Dios sea diferente. No mires mal a tu hermano. Ayúdale si tú puedes, porque Dios te ayudará a ti también para que tú puedas. No pelees puestos ni lugares en la iglesia. El Señor es el que reparte los dones, y el Señor es el que se va a encargar de poner a cada uno en lo que necesita. No es cuestión de pelear, ni llenarnos de hipocresía, ni llenarnos de mentiras, ni llenarnos de nada para poder alcanzar algo. En Cristo Jesús lo podemos alcanzar. Solo tenemos que ser justos, como Cristo cuando vino lo fue a su iglesia. Hermanos, este mensaje espero que haya llegado a sus corazones y que cambiemos la mentalidad de nosotros como iglesia. Recuerde que esta es una descripción del juicio final. Es una explicación de las parábolas antiguas. Hay un juicio venidero en el que cada hombre será condenado a un estado de felicidad o de miseria. Cristo vendrá no solo en gloria como mediador, también vendrá a juzgar. También vendrá a juzgar a la iglesia. Pero cambiemos y no seamos hipócritas. Jesucristo es el gran pastor que no hará distinción de personas. Él no hará distinción de personas. Y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho. Recuerde que no somos salvos por obras, sino somos salvos por la gracia y la fe que tenemos. Hermanos, que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús, que esta palabra haya tocado sus corazones y que cambie su vida. Que cambiemos como iglesia, que seamos diferentes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mujeres con propósitos. Mujer, tu momento ha llegado para ser bendecida por Dios. Varón, tu momento ha llegado. Los espero el próximo jueves a las 3:30, los que están viéndome.
en este programa. Que el Señor les bendiga grandemente. Créale que Él va a hacer algo en su vida. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves.